amado. ¿De verdad me amas, Dios? Ágape, donde soy aceptado. Aquí me siento muy bien. Ágape, donde soy transformado. Ágape, donde soy valorado. ¿Soy lo más valioso para ti? Ágape, es mi fiesta con Dios. Gracias por acompañarnos una vez más. Vamos a continuar hablando hoy de cómo vivir de Jesús y hasta dónde me es permitido esto. Es muy importante lo que vamos a compartirte hoy. Por favor, disfrútalo. Conócete a ti mismo. ¿Sabes ya permanecer en Jesús? Joselito nació y creció como todo ser humano, vacío de la vida divina y muy activo en hacer su mejor esfuerzo por lograr sus sueños, sus metas y satisfacer sus deseos. El resultado de todo su esfuerzo ha sido muy desgastante y poco satisfactorio, porque en el proceso, Joselito vive con muchos conflictos en sí mismo, con su familia, sus compañeros, y él lo resume diciendo, es que la vida es dura, ¿qué le vamos a hacer? Pero ahora Joselito ha escuchado que Jesús le ofrece participar en la vida divina, y Joselito le abrió la puerta de su corazón para que Jesús entrara a él. También Joselito ha aceptado que Jesús se dé a él, y está aprendiendo a echar sus raíces en Jesús para vivir de él. Pero en muchas ocasiones, Joselito olvida que Jesús vive en su espíritu y la ignora, no permitiéndole ser parte de las cosas que suceden en su vida. Joselito ignora a Jesús cada vez que elige pensar como si estuviera solo o vacío en su interior, o cuando elige decidir sin tomar en cuenta a Jesús en su espíritu, o hablar sin que Jesús le dé las palabras que decir. Cada vez que hace esto, Joselito sabe que ha perdido otra oportunidad de disfrutar vivir de Jesús. Por el contrario, cuando Joselito recuerda y decide tomar en cuenta a Jesús para vivir de él, entonces lo que Jesús es se deja ver en su interior y Joselito puede amar con Jesús, pensar con Jesús, decidir con Jesús y hacer lo que hace viviendo de Jesús. Cuando esto sucede, Joselito se siente tan bien, tan feliz de poder participar de la naturaleza de Dios y de ver cómo todos disfrutan lo que sale de él. Así que nuestro amigo Joselito empieza a frustrarse porque no comprende por qué razón batalla tanto en permitirle a Jesús ser parte de su vida diaria. Pero decide escuchar a Jesús explicarle de qué manera esto puede cambiar permanentemente en su manera de hacer las cosas. Jesús le dice, tienes que elegir permanecer en mí. Separado de mí no puedes hacer nada. Y Joselito le dice, pero eso trato de hacer y se me hace muy difícil estar recordando cada vez involucrarte en lo que estoy pensando, o sintiendo, o diciendo, o haciendo. ¿Cómo puedo permanecer en ti? Entonces Jesús le explica a Joselito que se trata de aprender a estar quieto, de aprender a no moverse. Y Joselito lo piensa y dice, eso no tiene sentido, ¿cómo puedo quedarme sin hacer nada? Entonces Jesús, con mucho amor y paciencia, le explica a Joselito, mira a la plantita que está echando sus raíces en la tierra. ¿Qué sucedería si la sacas de allí cada vez que pasa algo? Pues no podría vivir, contesta Joselito. Jesús le dice, yo vine a darte descanso de todo lo que antes tú tenías que hacer por tu cuenta. Vine a darte todo lo que soy para que tú disfrutes mi vida en todo lo que tú eres. Lo único que te separa de mí es cuando tú decides hacer las cosas por tu propia fuerza, tu propio conocimiento, tu experiencia o tu capacidad.
Pero si en lugar de responder solo a lo que estás viviendo, haces lo que la plantita hace, se queda quieta en la tierra, se agarra de sus raíces y las echa más profundas cada vez, entonces me permitirás darte lo que soy para que lo disfrutes y nunca más te desconectes de mí. Necesitas aprender a estar quieto. Es en reposo que serás salvo y en quietud que está tu verdadera fortaleza. ¿Y tú ya sabes permanecer en Jesús? Cristóbal, hemos estado hablando de todas estas cosas que hemos estado aprendiendo, de dejarlo a Él ser, entrar, cómo Él quiere ser en nosotros, ¿no? Ser amor, ser esto. Pero hay veces estamos aquí, estamos allá. Lo dejamos, no lo dejamos. Sale amor, no sale amor. Sale paciencia, no sale paciencia. Entonces, esa es una lucha que hemos estado muchos viviendo, ¿no? Sé que es una transformación y sé que estamos viendo esto, ¿no? Entonces, quizás para todos nosotros es la pregunta, ¿cómo hago para no estar así, aquí y acá, ¿no? Entonces, porque es la vida diaria viene así, ¿no? Con todas estas cosas que estamos tratando de dejarlo, pero al mismo tiempo se nos sale de ahí, ¿no? Esta es la parte más importante y me encanta que lo preguntes porque sé que cada persona que nos está viendo va a identificarse con el problema de fallas, ¿no? De hecho, el enfoque de todo ser humano está en no fallar. Te dan un nuevo trabajo y nada más que no quiero fallar. Un deportista va a una competencia y no quiere fallar. Un músico no quiere fallar. El enfoque está en fallas. Y te esfuerzas. Y eso te estresa, ¿no? Eso te causa una tensión interna. Y de esa tensión interna salen un montón de cosas. Bueno, es muy interesante que las personas que se vuelven masters, que pueden de veras lograr algo, encuentran cómo no estar tensos, sino disfrutan. Y esta es la clave de lo que vamos a hablar hoy. Es que vengo de una vida solo para permitirle a Jesús venir a darse a mí y ahora tengo que aprender a vivir de Él. Bueno, pero si estoy haciendo esto todo el tiempo, se me olvida, lo hago solo. Sufro las consecuencias de eso. Vengo y regreso y le permito y estoy en esta crisis constante. ¿Qué es lo que no va a ocurrir? Pues lo que no va a ocurrir es que eches raíces en él. Imagínate que una semillita germine, ¿no? Ves que se hacen experimentos que los niños tienen que hacer en la escuela, de sembrar una semilla en algo donde puedan verla, ¿no? En un vaso transparente o algo. Y vamos a suponer que la semilla germina y la sacas. Y la vuelves a meter, y la vuelves a sacar, y la vuelves a meter. ¿Qué crees que va a pasar? Pues que se va a morir porque no puede arraigar. No puede establecerse en esta fuente de vida. Entonces, esta es una fase que todos tenemos que vivir. Pero por eso Dios nos dice y nos explica que se trata de un proceso de transformación. Y por eso nosotros estamos involucrados en aprender, en vivir y en compartir. No solo el que Dios te quiere adoptar, sino que Dios quiere transformarte en su Hijo. Y su Hijo es una persona que se arraiga eternamente en Jesús. Y hoy lo que queremos compartir es hasta dónde y hasta cuándo. Y la respuesta es hasta siempre, porque es eterno, es vida eterna. Y la dimensión, hasta qué tamaño de Dios voy a llegar a ser, hasta qué semejanza con Dios voy a llegar a tener. Y aquí es donde empezamos a tener un poquito de problemas, porque la mente humana, el raciocinio humano piensa en dos, ¿no? Mi papá fue mi papá y yo soy yo.
Y mis hijos son mis hijos, y tú eres tú, y todo el mundo es alguien separado, ¿no? Pero cuando hablamos de Dios, Dios es uno. Y está Abba, que es el Padre, y está Jesús, que es el Hijo, y está el Espíritu Santo, y decimos, no, son tres, ¿cómo van a ser uno si son tres? Y Jesús dice, no, mi papá y yo somos uno, y está hablando de esto. Y cuando tú eres adoptado por Dios, adoptada por Dios, Él te está diciendo, ven a ser uno conmigo. ¿Sí? No a ser uno de nosotros, sino a ser uno conmigo. Por eso es que Jesús viene a darse a ti para que tú vivas de Él. Entonces, la transformación va a eliminar esta capacidad en nosotros. De estar solos. De ser solos. De ya no ser solos. Es un proceso porque no vamos a ser obligados. Tenemos que entenderlo, tenemos que aceptarlo, tenemos que permitir que esto se acabe. Y conforme aprendemos, y este es el trabajo que Dios hace adentro de nosotros, entonces esto va muriendo, desapareciendo, y ya no hay manera de regresar acá, sino que permaneces aquí. Y es un proceso diario, ¿no? Es un proceso diario. Uno mismo lo está viviendo. Lo tienes Todos que los vivir días diario, consciente y voluntariamente. No va a ocurrir si tú no eliges vivirlo. Por eso dijimos en el episodio pasado, Jesús está viendo qué vas a elegir. Y Él está allí, Él quiere ser parte de... Es que me acaba de insultar el chofer que iba delante de mí, ¿no? Jesús está consciente que te acaban de insultar. Él quiere participar de ese insulto. ¿Sí? No para ir a darle la torre al que te acaba de insultar, sino para que en ti no ocurra un daño, no haya ese coraje y esa explosión humana, sino que en ti haya una explosión de amor, que en ti haya paz, que de ti salga lo divino, porque esa persona te insultó. ¿Sí me entiendes? Eso es a lo que somos llamados, pero solo puede ocurrir si le permites ser amor, para que salga amor de ti. Pero si no lo permites, pues vas a vivir el coraje y el dolor y la rabia y todo lo que demás, y a lo mejor le aumentas y vas y te le atraviesa a la persona y ya te acuerdas de Dios ya que estás en la cárcel, ¿no? Es que son instantes porque cometiste una barbaridad, ¿no? Cuando pasan las cosas. Entonces, así, ay, Señor, ¿dónde estabas? Pues yo estaba aquí esperando que me dieras chance de ser parte de ti. Yeah. Pero elegí no hacerlo. Y ahora estoy viviendo las consecuencias de querer hacerlo yo. Yeah. Bueno, nuestro tiempo hoy es para compartir con todos que esto no tiene que ser así, que tú no tienes que estar en el vaivén de a veces sí, y a veces no, y a veces sí, y a veces no. Que ciertamente va a haber una etapa en tu vida en la que eso va a suceder, porque tienes que aprender y permitirle a Dios deshacer esta capacidad de estarte saliendo. Pero la manera en que esto se acaba es si tú decides arraigarte en Cristo. Ahora, conforme una planta echa raíces más y más y más y más profundas, arrancarla se vuelve más y más y más difícil. ¿Sí? Hace unos años tuvimos un huracán, ¿te acuerdas? Aquí en donde vivimos, y uno de los árboles que tenía quién sabe cuántos años plantado en la tierra, el viento fue tan fuerte que logró tumbarlo. Pero aunque estaba caído, todavía estaba arraigado. Y me acuerdo que cuando lo fuimos a cortar, tenía una presión enorme las raíces donde estaban dobladas. Y las sierras se atoraban donde la presión, entonces teníamos que cortar de una manera específica, y cuando llegabas al final era como romper una cadena, ¿no? Pero no podíamos seguir esas raíces hasta quién sabe dónde.
¿Sí? Ahora, piensa en algo eterno, algo que va a durar para siempre. Dios es eterno. Y Él viene a darse a ti para que tú tengas vida eterna. Y la puedes tener ya, hoy mismo, empezar a vivir de esa vida. Pero necesitas raíces. Y depende de qué tan profundo y qué tan estables tus raíces sean en Él, cuánto de esa vida divina puede operar en tu ser. Esta es la transformación. La transformación empieza con que yo deje a Jesús entrar a mí. Segundo, que yo reciba, que yo acepte que Él se dé a mí. Tercero, que yo aprenda a vivir de Él. Y cuarto, que yo aprenda a permanecer en Él. Y aquí va a haber una revolución adentro de mí porque hay cosas que yo ni siquiera entiendo, que hago, que creo, que quiero, pero que me desconectan de Él. Y entonces, esto es el proceso. Dios no se enoja conmigo. Dios no se va a fastidiar un día. Ya me cansé de ti. Yo aquí estoy para darme a ti y tú no me aceptas, así que ya me voy. Hazle como puedas. Eso nunca va a suceder. Y es lo que muchos batallamos, porque dijimos, vamos a tomar este paso, pero ¿qué piensa Él de mí? Que tengo todo esto y voy a seguir y seguir. Y entonces, fíjate, lo importantísimo de hoy es esto. Que Dios te dice, tu transformación, tu salvación es en reposo. Eso no tiene sentido para la mente humana. Porque si nosotros queremos arreglar algo, tengo que echarle ganas. Y Dios te dice, no, es en reposo. Es en quietud. Así que la primera cosa a entender el día de hoy es que tú tienes que elegir si recibes y te pones en acuerdo con lo que Dios quiere hacer de tu vida. Él no quiere darte un poquito de Él, Él quiere que vengas a ser uno con Él. O sea, todo lo que Dios es, Él quiere que tú lo seas. En Él, con Él, siendo uno con Él. No va a haber 2, 3, 4, 500, 7 billones de dioses. Un Dios, tú siendo uno con Él. ¿Sí? Pero esto va a ocurrir conforme tú eches raíces en Él. Y para que tus raíces crezcan en Él, tú tienes que estarte quieto. Y si lo haces en Él, eso es permanecer. Entonces tus raíces crecen. Eso te permite estar más quieto. Y no es tan fácil estar. Exacto. Y si repites eso, más raíces. Cada vez que le permites a Jesús ser de donde tú vives, de donde tú eres, tus raíces crecen en tu espíritu, con su espíritu. Y esto se va haciendo más y más y más eterno. Pero para eso tienes que renunciar a la tentación de hacerlo solo, que es a lo que eres provocado. Regreso al ejemplo para no meter más ejemplos. Vas manejando y tú vas muy bien, a lo mejor vas platicando con Dios y el otro chofer te insulta, ¿no? Esa es una provocación a que tú respondas. Pero si adentro de ti tú eliges quedarte quieto en Cristo, en Jesús, entonces le permites a Él darte lo que Él es para que la respuesta que va a ocurrir en ti. Entonces, no, si no le dije nada, está bien, qué bueno que no le dijiste nada o qué malo, porque de todas maneras lo sentiste. Traes el coraje adentro y eso te hace a veces más daño. De todas maneras es daño. Entonces, ¿qué hago? Quieto en Jesús, recíbele a Él allí y Él va a darte paz, Él va a darte amor, Él va a darte bondad, Él va a darte misericordia.
todo lo que Él quiere ser en ese momento en respuesta a esa persona, tú vas a disfrutarlo quieto. Te mueves, ya no lo disfrutas. ¿Qué pasó con tus raíces? Ya no crecieron. ¿Sí? Te quedas quieto, le permites a Él ser la fuente y entonces vives una experiencia divina, lo disfrutas y tienes que repetir eso todo el tiempo. Y eso te sorprendes tú mismo, ¿no? Claro. Y dices, wow, o sea, él obró en ese momento. Claro. ¿No? Y esto se aplica a toda nuestra existencia. Cuando tú y yo platicamos, podemos hablar solos, ¿no? O podemos hablar viviendo de Jesús. Cuando enfrentamos las situaciones de trabajo, de familia, sociales, cuando estás viendo la tele y estás viendo lo que se te está mostrando ahí, tienes que estar procesándolo. Estás escuchando una canción, estás escuchando una plática, estás caminando y estás viendo las cosas. Todo eso está entrando a ti, yendo a tu espíritu, y ahí va a ser procesado solo o en Cristo. Ahora vamos a escuchar a Jesús hablarnos de esto. Y Él dice, Él pinta un cuadro y Él dice, yo soy la vid. Esa es la planta que da las uvas, ¿no? Mi papá es el labrador, Él cultiva esta vid. Y tú eres el pámpano, es la ramita de la que salen las uvas, ¿sí? Si tú eliges permanecer en mí, quedarte quietecito, entonces vas a llevar mucho fruto. Pero separado de mí, no puedes hacer nada. ¿Te das cuenta? Sí. Fíjate, cada ser humano ha sido creado para este propósito, para disfrutar la vida de Dios todo el tiempo. Mucha gente dice, el que dice que no hay Dios, dice, pues si hubiera Dios no estuviéramos como estamos, ¿no? El que dice que lo hay, dice, pues es que quién sabe dónde anda, porque Él es todopoderoso, pero mira cómo estamos. Y Dios nos dice, yo aquí estoy. Yo estoy listo para darte vida. A eso vine. Pero te toca a ti recibirla. Y cada uno de nosotros tenemos que elegir lo que vamos a hacer. Solos, el desastre de siempre. O viviendo de Dios. Y entonces, ¿sabes qué sucede? Que la persona que vive de Dios bendice. Lo que sale de esa persona es bendición. ¿Qué le pasa? Tú nos contabas de una señora que llevaste a su casa que iba enojada. Y lo que le permitiste a Dios hablar, la calmó, la reubicó, le dio tranquilidad. Eso es permitirle a Dios dar. Entonces la persona que entiende esto y le permite a Dios ser el que habla, no es que tú te quedes callado, es que Dios te da las palabras, es que Dios te da la compasión, es que Dios te da la paz, Dios te da la sabiduría, Dios te da la comprensión, Dios te da la empatía, ¿no? Para poder sentir lo que la otra persona siente, el respeto, y tú permites que eso fluya de ti. Entonces, tú estás siendo la manifestación de Dios. Y eso no es para unos cuantos, eso es para cada ser humano. Cada ser humano tiene derecho a esto. Porque aquí podemos entender lo que Jesús dijo respecto a Dios. Dijo, Dios amó de tal manera a la humanidad
que dio a su único Hijo, para que todo aquel que le crea no se pierda, no siga aquí destruyéndose y causando daño, sino que tenga vida eterna. ¿Sí te has sentido? Sí. Y qué amor tan grande, porque cuando yo pienso en el amor que yo le tengo a mis hijos, a mis nietos, ¿pudiera yo dar uno de ellos? O sea, no me puedo imaginar algo así. Y ese amor es tan increíble que pues Él pudo dar eso. Sí, ¿no? Pero cuando Dios dio a Jesús, no lo dio a pérdida. No dijo, voy a dar a Jesús y nunca lo voy a volver a ver. Sino que estamos hablando de esto, es que se dio para que nosotros tengamos vida y seamos uno con Dios. Tú puedes tener esta vida ya. Si le recibes, si le permites darse a ti, si aprendes a vivir de Él y le permites establecerte en Él para que esto se vuelva eterno, se vuelva uno y no haya cómo seas desarraigado de Él. Y entonces tu vida va a ser la manifestación de Dios. Para eso existes. Y te invitamos a conocer más de esto. El proceso de transformación se vive diario. Hay mucho que tienes que recibir de Dios. Y tenemos recursos para ti en Humanidad Transformada. Te invitamos a que visites y conozcas lo que hay y nos contactes y cuéntanos lo que estás viviendo con Dios. Gracias por estar con nosotros hoy.